Desde mucho antes de la llegada de los españoles al territorio sudamericano, el Amazonas ya era uno de los lugares más intimidantes de toda la región. En las profundidades de sus selvas, numerosas tribus construyeron sus hogares a pesar de la adversidad del clima, el terreno y, sobre todo, las escalofriantes criaturas que habitaban en ella. Con el tiempo, el Amazonas se convirtió en un lugar deshabitado en el que abunda mucha vida salvaje. No se trata de simples anacondas o insectos asesinos, sino de auténticas bestias que han encontrado en la libertad de la selva un lugar para crecer sin límites. Las exploraciones por estos parajes han sido documentadas desde el siglo XVIII, y hoy vamos a conocer una de las expediciones más inquietantes de las que se tiene registro. ¿Te atreves a acompañarnos y conocer la criatura más escalofriante del Amazonas? Entonces, es hora de comenzar. Explorador del Amazonas revela lo más escalofriante que ha visto. En el Amazonas, los mapas son inútiles. Esto es algo que muchos exploradores han logrado constatar a lo largo de sus expediciones. En este mundo salvaje pareciese que las montañas cambian de lugar todo el tiempo, y aquellos que intentan seguir sus pasos se encuentran con los peores horrores de la jungla. Una prueba de ello ha quedado grabada en los diarios de Percy Fawcett, el famoso explorador y autor de numerosos libros en donde se mezcla la realidad y la ficción de sus aventuras por el mundo. Fue en el año 1925 cuando Percy decidió dar un paso hacia adelante y visitar un lugar cuya peligrosa fama lo sedujo, ya que se componía de terrenos brutales y criaturas monstruosas capaces de asesinar y atacar a la primera oportunidad. Por supuesto, su destino no era otro que la selva amazónica, y luego de algunas dudas, el veterano explorador partió hacia Brasil junto a algunos compañeros y guías que lo ayudaron a explorar el corazón de una tierra misteriosa. Las palabras escritas por Fawcett en sus diarios siempre son efímeras y dispersas, como si se tratasen de rompecabezas que el lector debe ensamblar hasta encontrar la respuesta que está buscando. Debido a esto, sigue resultando difícil comprender el recorrido que realizó Fawcett al visitar el Amazonas. Sin embargo, su bitácora muestra un profundo interés por encontrar una antigua civilización perdida. El camino para llegar hasta ella estaba repleto de tropiezos. Fawcett y su equipo parecen haberse topado con una infinidad de criaturas que superaron cualquier expectativa. A lo largo de su expedición se encontró con arañas gigantes, monos agresivos de caras demoníacas, serpientes marinas de más de 3 metros de largo, murciélagos del tamaño de halcones, abejas grotescas y asesinas e incluso panteras y tribus violentas que estuvieron a punto de atacarlos. Sin embargo, ninguna de estas vivencias puede compararse al descubrimiento de una criatura que ocupa varias páginas de la bitácora de Percy. En sus diarios se menciona con mucha pasión y terror, pues sus dimensiones eran antinaturales y estuvo a punto de empujarlos hacia la muerte. Según el informe, la bestia misteriosa se encontraba en la cara del Amazonas que da hacia Bolivia. Allí, la selva es mucho más frondosa y densa. Su vegetación crece con una rabia salvaje, casi como si tratara de expandirse lo antes posible para así acabar con las civilizaciones que la rodean. En ese terreno, Percy y sus hombres siguieron la pista entregada por un miembro de las tribus locales. El hombre aseguraba haber visto las ruinas de una antigua ciudad en las profundidades de la selva, y hacia allá se dirigieron sin saber que se encontrarían con la mayor bestia de la jungla. El grupo exploró durante un par de días las zonas aledañas. Cada paso los conducía hacia el interior del Amazonas. Atravesaron montañas, senderos y pantanos, también lagos, prados y valles, hasta que llegaron al Río Negro. Su canal era ancho y su corriente mansa, pero había algo extraño. Durante el recorrido, el sonido de la naturaleza había desaparecido. No había insectos ni animales en los alrededores, parecía que la selva había enmudecido de golpe y pronto descubrieron la razón. Al lado derecho del barco, Percy fue testigo del horror. El agua emergió una cabeza de reptil ancha y triangular, seguida de un cuerpo alargado que sobresalía del río. Su anchura era de al menos 5 metros y medía cerca de 16 metros de largo. Todas estas características eran inconfundibles. Aquella era una anaconda gigante y estaba preparada para acabar con la vida de todos los que iban a bordo. El experimentado aventurero rápidamente sacó su rifle y lo cargó mientras la anaconda subía por la popa. La anaconda llegó hasta la tripulación en el mismo instante en que Percy tenía el arma cargada, y antes de que lograra atacar a alguien, los disparos se clavaron en su cráneo.
La sangre de la criatura comenzó a brotar, al igual que un repugnante olor a podredumbre que emergía de la boca de la criatura, pues ésta emitía un grito mudo mientras se retorcía en el aire. La tripulación estaba preparada para volver a disparar, pero la anaconda fue más rápida y retrocedió con velocidad, aunque se llevó un par de disparos adicionales que no resultaron ser tan efectivos. 10 segundos más tarde, la tripulación no podía emitir ni una sola palabra. Todos habían sido testigos de algo espeluznante. Aquello no era una anaconda, sino un monstruo terrorífico de un tamaño tan descomunal que al sumergirse en el agua produjo un oleaje salvaje que zarandeó el barco. Sin embargo, a pesar de la aparente victoria y la falsa sensación de tranquilidad, la lucha no había terminado. Percy dio la orden de que atracaran cuanto antes en la orilla, pero aquella bestia de los ríos no estaba dispuesta a dejarlos escapar con tanta facilidad. La anaconda utilizó su cuerpo para golpear a la pequeña embarcación con una fuerza de tormenta. Cada golpe era como un latigazo y tal era la magnitud de su rabia, que estuvo a punto de volcarlos en más de 3 ocasiones. Afortunadamente, según relata Percy en sus diarios, lograron atracar en la orilla y ponerse a salvo de los ataques de la bestia. Por supuesto, la anaconda no se rindió. Se mantuvo allí, acechándolos desde el río, mostrando solo la cabeza triangular y los pequeños ojos vigilantes y hambrientos. Durante más de 2 horas, aquel ser infernal estuvo atento a sus movimientos y preparada para atacar al menor descuido. Las heridas que había recibido la anaconda parecían graves, pero no lo suficiente como para acabar con su vida. Luego de varias horas y esfuerzos por cazarla, Percy desistió de la tarea. El grupo acampó tierra adentro y no fue hasta varios días después que lograron ocupar nuevamente la embarcación sin el peligro de que la anaconda emergiera desde las profundidades del río. Desde luego, esta historia extraída del diario de Percy Fawcett ha sido sometida a numerosos cuestionamientos. Su veracidad ha sido sometida a diversos análisis por los mejores conocedores del Amazonas, pero incluso entre los especialistas hay quienes creen firmemente en esta y muchas otras criaturas que habitan en este pulmón natural. El Amazonas es un lugar peligroso. En eso coinciden todos los que escuchan su nombre. Adentrarse en la profundidad de sus parajes es una misión suicida, y a veces el terror no se oculta detrás de una anaconda o algún animal salvaje, sino de misterios mucho más espeluznantes que, si estás dispuesto a descubrir, solo tienes que acompañarnos en el siguiente video para conocerlos. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? De ser así, entonces, aquí te van los videos.